Buenos días, con ustedes Erasmo Aguilera y nos vemos nuevamente en este espacio virtual de la Escuela Espírita Orientación Cristiana para tocar otro tema sobre espiritismo. En esta ocasión vamos a hablar de Jesucristo y lo que representa para el espiritismo, ese guía y modelo. En la presentación ustedes van a encontrar en primer lugar ciertos fundamentos del espiritismo, y en las diapositivas al pie de página van a aparecer a mano derecha citas bíblicas y a la mano izquierda citas de los libros kardecianos correspondientes al tema que estemos desarrollando. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy se intitula Jesús y su enseñanza liberadora a la luz del espiritismo. Leemos en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 6, en el numeral 5, se lee: vengo, como en otro tiempo, entre los hijos descarriados de Israel, a traeros la verdad y a disipar las tinieblas. Escuchadme. Fundamentos del espiritismo. Vamos a tocar algunos de ellos que vamos dentro de la charla a irlos mencionando. Uno de sus principales fundamentos es Dios, la existencia de Dios. El Evangelio de Jesús, la ley de evolución, la reencarnación, la ley de causa y efecto, los mundos habitados y la inmortalidad del alma. Dos preguntas vamos a plantear en este comienzo, las cuales estarán acompañándonos a través de toda esta charla para que ustedes se vayan identificando y encontrando las respuestas a las mismas. La primera: ¿por qué te encuentras hoy en este planeta Tierra? Y dos: ¿qué pretendes alcanzar estando en ella? Cambia de actitud mental ante la vida. Contemplad las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, mas sin embargo nuestro Padre les da su alimento. ¿Cómo no hará con nosotros que somos mayores que los animales? Y en el Evangelio según el Espiritismo: buscad y encontraréis. Hay que cambiar de actitud mental ante la vida, porque la vida tiene una razón más allá de la satisfacción material, más allá de metas materiales. También la vida contiene metas espirituales. Las luces que nos trae el espiritismo nos hacen conocer las leyes de Dios a mayor profundidad, a mayor detalle, y nos dice que la ley natural es la misma ley de Dios. Y así como Jesús dijo que no vino a destruir la ley sino darle cumplimiento, lo mismo dice el espiritismo, que no viene a destruir la ley sino a darle cumplimiento. Viene a dar luz sobre las leyes que rigen el universo, la relación entre los seres humanos y la relación de esos dos mundos, el mundo material y el mundo espiritual. Conquistar y liberar los sentimientos de bonanza. Es a nosotros que nos tenemos que conquistar, es a nosotros que nos tenemos que liberar para dar paso a esos sentimientos de bonanza. Pero ¿de qué nos tenemos que liberar? Pensemos un momento. ¿De qué nos debemos liberar?
de dos grandes vicios que, como dice la doctrina espírita, son los que separan al hombre de Dios. ¿Cuál es? El egoísmo y el orgullo. Por eso en Mateo 5:48 nos dice, sed perfectos. Y en el Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 17, también nos habla de ser perfectos. Vamos a ver más adelante cómo es o cómo se llega a esa perfección. Voluntad, tener la voluntad, tener el deseo de hacer cambios para seguir los pasos de Jesús, nuestro libertador. Jesús dice que aquel que cumple la ley de su Padre, la ley de Dios, ese es mi hermano, ese es mi madre, ese es mi padre. Y en el libro de los Espíritus, en el ítem 625, nos dice que Jesús es nuestro modelo y guía. Pero para seguir ese modelo, para seguir los pasos de ese guía, necesitamos la voluntad, el deseo de hacer cambios en nosotros para poder tomar la decisión y seguir al Maestro Jesús. Sumérgete en ti, conócete a ti mismo. Eso desde siempre los filósofos de la antigüedad nos han recomendado, que lo primero que hay que hacer es conocerse a uno mismo. Por eso necesitas sumergirte en ti para encontrar a ese Dios que habita en nosotros, esa divinidad. Conocer cuáles son nuestras virtudes y cuáles son nuestros defectos. Si no conocemos nuestros defectos, no podemos saber en qué debemos trabajar para superar esos defectos. Y al conocer las virtudes que tenemos, sabremos cómo acrecentarlas. Esa es la razón del por qué. Lo primero que se nos pide es conócete a ti mismo. Tú eres el amo de tus cambios. Solo tú puedes decidir qué cambios hacer en tu vida a través de tu voluntad, a través de tu deseo, a través de tu fuerza, de tu decisión. Y como nos dice en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y en el ítem 8:43 del libro de los Espíritus nos habla de que todos tenemos el libre albedrío en nuestros actos. Y es a través de ese libre albedrío que nosotros tenemos que tener la voluntad, el deseo de perfeccionarnos día a día, vida con vida. Por eso es la reencarnación. Porque usted en una sola existencia no puede alcanzar la perfección. Por eso es que Dios nos da tantas oportunidades como sean necesarias para llegar a alcanzar esa evolución que nos permita ya no volver a encarnar para evolucionar, sino vivir en ese reino de Jesús. No te quedes admirando a los demás. Escuchamos muchas veces que hablamos de un Buda, de un Sócrates, de un Gandhi, de un Lutero, etcétera, etcétera. No te quedes admirándolos. Tú puedes también. Solo necesitas tener la voluntad de tomar la decisión de seguir a Jesús. Por eso nos hablan de los obreros de la última hora en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 20. Y en Mateo 21-16 nos habla de la parábola de los obreros de la viña. Pero ¿qué significa ese obrero de la última hora? No es la última hora de fin, de término, fin de tiempos, fin del mundo, no. Es cuando tú decides trabajar siguiendo la voluntad de Dios y no la tuya, siguiendo la voluntad de Dios y no la nuestra. Entonces, cuando nosotros decidimos trabajar en función de la voluntad de Dios, esa es la última hora nuestra, porque es a partir de esa hora que nos volvemos esos obreros de Dios. Haz tu propio esfuerzo, toma tu cruz y sígueme. Depende de ti. Tú tienes que dar el paso. Dios tiene la eternidad para esperar, pero hoy te está diciendo de nuevo, toma tú la decisión, toma tu cruz y sígueme. El ítem 625 nos vuelve a recordar que Jesús es nuestro modelo y guía. Por eso debemos seguirlo, por eso debemos imitarlo. Detecta
tu verdadera esencia. ¿Qué eres realmente? ¿Eres el cuerpo que ves todos los días al levantarte y ponerte frente al espejo? ¿Eres realmente solo ese cuerpo que alimentas, que atesoras, que consientes? En 1 Corintios 15:44 nos habla de ese cuerpo natural, que hay un cuerpo natural y un cuerpo espiritual. Y el ítem 93 del libro de los espíritus nos habla del periespíritu, de que existe el espíritu, que existe el cuerpo y que existe ese cuerpo que los une a los dos, el espíritu y la materia, como es el periespíritu. Nuestros tesoros son nuestras virtudes, que somos hijos de Dios, que somos sus herederos. Dice en Romanos 8:17, herederos de Dios y coherederos de Cristo. En el ítem 115 del libro de los Espíritus nos habla, fuimos hechos sencillos e ignorantes, pero que podíamos distinguir entre el bien y el mal. Dios, al crearnos a imagen y semejanza, deposita en todos nosotros la semilla de las virtudes. Por eso son tesoros que están ahí. Pero de nosotros depende despertar esas virtudes. La paciencia, la humildad, la caridad, el amor. Cuando Dios nos creó, esas semillas fueron implantadas. Pero ¿quién las tiene que cultivar? ¿Quién quiere hacerlas que fructifiquen? Somos nosotros. Debemos tomar la decisión de que esas semillas puedan dar fruto. Eres Dios, dice en Juan 10:34. Ya he dicho, Dios es hoy. Y el ítem 127 del libro de los Espíritus nos habla, los espíritus progresan en inteligencia y moralidad. Eres Dios. Si no, ponte a pensar un momento. ¿Quién domina tus pensamientos? Nadie. Tú eres libre de pensar lo que quieras. Nadie puede interferir en tus pensamientos. Tú eres Dios de tu voluntad. Tú decides sobre tu cuerpo qué hacer y qué no hacer, y de tu agenda escondida. Porque todos y cada uno de nosotros tenemos una agenda escondida. Y somos dioses propietarios únicos de esa agenda escondida. Buscas nuevos rumbos, porque la vida no solo se da en este planeta, se dan en múltiples planetas, como Jesús bien nos dijo, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pues busca nuevos rumbos en esta existencia y para a futuro. Por eso dijo Jesús, mi reino no es de este mundo, porque su reino es del mundo espiritual. Entonces, piensa, razona. No creas que la vida comienza en el nacimiento y termina en la tumba. No, somos inmortales. Por lo tanto, volveremos a esta tierra o a otro planeta de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la sabiduría de Dios, en ese programa de evolución que hay para todos y cada uno de nosotros para convertirnos en espíritus perfectos. Las vivencias nos hacen crecer tanto positivo o negativamente. ¿Quién decide si es positivo o si es negativo? Tú, nosotros. Por eso es que en Mateo 8:22 le dice uno de los discípulos a Jesús, Señor, deja que vaya a enterrar a mi familiar y de regreso. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú tienes que tomar la decisión. Y el ítem 121 del libro de los Espíritus nos habla de la progresión de los espíritus. Tú decides si lo que estás viviendo hoy, si vas a extraer de él algo positivo o algo negativo. Tú decides. Vive con la esperanza, pero con la esperanza en el Creador. Como nos dice Mateo 12:21, pondrán las naciones su esperanza en él. Y el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 19, nos habla del poder de la fe. Y el ítem 469 del libro de los Espíritus nos habla de toda vuestra confianza en Dios. Entonces nosotros tenemos la esperanza de ese Dios que nunca nos va a traicionar, de ese Dios que nunca nos va a dejar solo. La esperanza tiene que ser en el Creador, no en cosas materiales, no en cosas triviales, no en cosas perecederas, sino en ese espíritu, en esa inteligencia suprema. Dios, deposita tu confianza, tu esperanza en el Creador.
libera el ser que está en ti. Recuerda que hace poco hablamos de que somos dioses. Pues hay que liberar ese Dios que está en nosotros. Y Cristo nos dice, si tuvieses fe, harías esto que yo hago y aún más. Y en el libro de los Medium, numeral 176, nos habla sobre la potencia de curar. ¿Cómo tenemos nosotros esa capacidad de curar si tuviéramos fe? Así como nos lo dice Jesús. El espiritismo nos viene a demostrar cómo se daban las curaciones y cómo se dan hoy las curaciones, sobre esa potencia de curar. Dale paso a las virtudes que están en ti. ¿Por qué? Como dijimos anteriormente, fuimos criados a imagen y semejanza. O sea, de nuevo, Dios depositó esas semillas en nosotros, esas virtudes en nosotros. De nosotros depende ahora el despertarlas, el darle paso, en hacerlas crecer. Y fue Él, Dios, que nos puso esas semillas. Por eso es que en el ítem número 1 del libro de los Espíritus nos dicen que Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Confecciona tu gran amor. Primero debes amarte a ti, y amándote a ti, amarás a Dios, amarás al prójimo, amarás a la humanidad. Y así estarás confeccionando tu gran amor. En Lucas 10:27 tenemos la parábola del buen samaritano, para darnos una idea de ese amor al prójimo. Y en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 11, tenemos también ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de nosotros depende ir confeccionando ese amor, como esa virtud, ese don que Dios nos puso ahí, esa semilla que Dios nos depositó al crearnos, depende de nosotros confeccionar ese amor. Conquista. ¿Qué debemos conquistar? ¿Reinos, pueblos, personas? No. Debemos conquistar nuestro orgullo y nuestro egoísmo y caminar con Jesús. Esa es una de las conquistas más grandes que hay y más difíciles, porque nosotros nos sentimos bien con nuestro orgullo y con nuestro egoísmo. Y este tema lo vamos a encontrar en el ítem 785 del libro de los Espíritus, el orgullo y el egoísmo. Y Colosenses 3, capítulo 3, versículo 9 y 10, el hombre viejo. Conquista. La mayor conquista es hacia nosotros. Cuánta luz, cuánta paz. El espiritismo te da las respuestas de dónde vienes, por qué estás aquí y para dónde vas, a través de estos fundamentos que estudiaban, de la reencarnación, de la ley de evolución, de los mundos habitados. Suavizar tus pruebas. Jesús lo llama el yugo ligero. Venid a mí todos los que estáis cargados, yo os haré descansar, ya que mi yugo es suave y mi carga ligera. Y el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 6, el Cristo Consolador. ¿Qué cosa vuelve ligero ese yugo? ¿Qué cosa suaviza nuestras penas, nuestros dolores? El amor. El amor está probado por la ciencia, que libera neurotransmisores a nivel cerebral, provocando una alteración química y cambiando el estado de ánimo de las personas. Por ese amor, una madre puede cuidar a su hijo enfermo noche tras noche, noche tras noche, porque el amor, al liberar esos neurotransmisores, hace que la madre no sienta cansancio, no sienta sus propios dolores. Es como cuando tenemos miedo, terror, y sacamos fuerzas de donde no las tenemos. Pero es la adrenalina que se ha disparado en nuestro sistema y nos podemos, en la carrera que emprendemos al huir de un peligro, podemos hasta herirnos. No nos damos cuenta, sino hasta después. ¿Y por qué ha sucedido eso? Por la liberación de este neurotransmisor que bloquea. Lo mismo sucede cuando amas, cuando te entregas por amor, que puedes hacer cualquier sacrificio. Por eso es que Jesús dice, mi yugo es suave y mi carga ligera, porque es con amor. Y cuando va ese elemento del amor, ya no es un sacrificio todo lo que tú puedas hacer por tus seres queridos. Ama la sencillez,
Lucas 12:27, dice que ni el mismo Salomón se vistió como se visten los lirios del campo. Y en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 7, nos habla del orgullo y la humildad. Ama la sencillez. ¿Por qué? Por salud mental, porque entre más cosas atesoras, más cosas tienes que cuidar. Cuando tienes una vida más sencilla, tienes menos complicaciones, duermes de mejor manera. Pero cuando tienes muchas posesiones, pasas a pensar que probablemente te los van a robar, que tienes que asegurarlo, que tienes que estar pendiente. Ama la sencillez, no solo en de poseer, sino en tu proceder, porque cuando amas la sencillez, dejas de lado o has superado el orgullo y el egoísmo, la vanidad y otros vicios que nos lleva a creernos superiores a nuestros semejantes. Vive las bienaventuranzas en el día a día, o sea, uno de nuestros fundamentos, el Evangelio de Jesús. Que ese sermón del monte sea el sermón de nuestras vidas, pero vividas en el día a día, en la práctica, con nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? El que está próximo a nosotros. El prójimo es el próximo. ¿Y quién es el que está próximo en este momento? A ti, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu mascota, tu planta, tu prójimo, tu próximo. Practica en él las bienaventuranzas. Fluye tu amor, porque el amor es el motor de todas las virtudes. Ley de causa y efecto. Das amor, recibirás amor. Primera de Pedro 4:8 dice: el amor justifica una multitud de pecados. Y el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 10 dice: perdonad para que Dios os perdone. Por el amor. Es el motor de las demás virtudes. Así que hay que dejar que fluya nuestro amor. Contenerlo es lo antinatural. Lo natural es dejarlo que fluya. Dios nos creó por amor. Entonces nosotros debemos aprender a amar, a ser como Él. Deja fluir tu amor. Convirtiéndonos en trabajadores de la viña del Señor. Causa y efecto. ¿Cómo nos vamos a convertir en trabajadores de su viña? A través del amor. Cuando tú te amas y has construido tu amor, te amas, amas a Dios, amas al prójimo, amas a la humanidad, te conviertes en un trabajador de Dios, haciendo la caridad en el lugar donde te encuentres, con todas las personas, con la naturaleza, con los animales. Usas, pero no abusas. Respetas todas las leyes, porque sabes que todos somos hijos de Dios. Y, como dice Jesús, cuando lo haces a estos más pequeños, me lo haces a mí. Entonces, necesitamos convertirnos en esos trabajadores de la viña. Todos somos llamados a trabajar en la viña del Señor. En este momento que ustedes me están escuchando, en este momento que yo les estoy hablando, esa ley de evolución está en proceso y somos llamados a ser trabajadores de la viña, a ser los trabajadores de la última hora. Esta es mi última hora cuando yo me decido a trabajar en esa viña, en esa práctica del amor con mi próximo, con mi prójimo. La decisión es nuestra. Hay una revolución moral, pero es una revolución íntima, cambiando nuestra percepción de por qué estamos aquí, de por qué yo sufro, de por qué suceden las cosas. Si nosotros tenemos fe en un Dios que es infinitamente justo y bueno, todas las cosas que suceden, y ahí el cambio de percepción, todas las cosas que suceden, si vienen de ese origen de Dios, que es justo y bueno, todas las cosas son justas y buenos, tienen un fin, y ese fin es hacernos evolucionar
como el fundamento del espiritismo, ley de evolución. Al reencarnar, nuestras ideas se disocian o nosotros disociamos las ideas a través de este fundamento del espiritismo, como es la reencarnación. Muchos no creen en la reencarnación. Dicen que dudan, que eso no es verdad, que eso no existe. Solo la reencarnación te puede explicar el porqué de tantas injusticias, entre comillas, que vemos en el día a día. Pero vamos a explicar qué significa que al reencarnar las ideas se disocian. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos tenido muchas vidas, ya hemos tenido muchas desencarnaciones. Por mucho tiempo hemos vivido en el mundo espiritual, en la erraticidad, como le llama Kardec. ¿Y por qué le llama erraticidad? Porque todavía no nos hemos ganado el derecho de vivir permanentemente en el mundo espiritual, en el mundo de los espíritus, en el reino de Dios. Entonces, cuando estamos en el mundo espiritual, sabemos nuestros errores, sabemos en qué nos equivocamos, sabemos lo que tenemos que corregirnos, porque esa agenda ya no está escondida. Esa agenda está a la luz y a la vista de todos. Por lo tanto, antes de reencarnar, hacemos la planificación de vida, como quien planifica un viaje, en sus más mínimos detalles. Venimos con esas ideas claras al reencarnar. Pero cuando ya estamos en esta vida material, esas ideas que teníamos claro se van disociando, se van diluyendo, porque nos vamos llenando de lo que ofrece el mundo y entramos en estado de confort, ahogando las ideas, los propósitos que traíamos antes de encarnar. Jesús nos habla de un Padre que nunca se equivoca. Óigase bien, nunca se equivoca. Y solo el espiritismo le puede explicar a usted por qué de tanto sufrimiento el día de hoy en el mundo. Todo, no hay un caso que no pueda ser explicado a través de las leyes de Dios. Ya en este tiempo que estamos viviendo, ya al ser humano no le basta con que le digan es la voluntad de Dios. Queremos saber el por qué. Pues la doctrina espírita tiene respuesta para eso. 2. Nos habla Jesús que es un Padre que nunca nos falla. Me dirá usted, pero a mí sí me ha fallado. Pero yo le pregunto, ¿en qué? ¿Qué le ha pedido? Cosas materiales seguramente. Y como no se las ha dado, dice que Dios le ha fallado. Dios nos ve, somos para Él sus hijos. ¿Cómo actuaría usted si teniendo un hijo de 5 años, éste le pidiese un cuchillo para jugar? ¿Se lo daría usted? ¿Le daría una caja de cerillos? ¿Le daría un arma de fuego? Si nosotros, que somos imperfectos, no hacemos eso con nuestros hijos, Dios, que es la inteligencia suprema, por eso que Jesús dice que es un Padre que nunca nos falla. Si usted le pide en oración, hay 3 cosas que Dios le va a dar siempre en un 100%. Siempre. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Le va a dar el valor, la paciencia y la resignación. Valor para que usted enfrente sus problemas y le encuentre una solución. Paciencia para cuando esos problemas, para resolverlo, necesita tiempo y del concurso de otras circunstancias, de otras personas. Entonces le va a dar la paciencia para esperar que llegue su momento. Y la resignación cuando ese problema no tenga solución. Esas 3 cosas
Siempre que usted le pide en oración a Dios, se lo va a dar en un 100%. Y 3, que siempre nos espera. Dios nos espera. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Así es. Nosotros aquí andamos en el mundo. Llegará el día que nos sentiremos con la necesidad imperiosa de volver a la casa de mi Padre. Y cuando demos ese primer paso, cuando tomemos la decisión, la voluntad de regresar a nuestro Padre, este feliz saldrá corriendo a abrazarnos y hará fiesta en el cielo por ese hijo que estaba muerto, pero hoy ha vuelto a la vida. Detente y haz un balance. ¿Cuánto de estos conocimientos los estoy practicando? ¿Son sencillos de practicar? ¿Es mi egoísmo la causa de no seguir las enseñanzas del Maestro de la verdad? Contestémoslo ahí, en esa conciencia. Trata de escuchar esa voz de Dios ahí en la conciencia. Todos los días, todos los momentos son especiales para seguir al Maestro de la verdad. Hoy, tú hermano que me escuchas, toma la decisión, toma tu cruz y síguelo. Todos los momentos son la última hora para convertirnos en esos obreros de la última hora. Tú decides. Construye para no seguir pereciendo ante la debilidad de tu alma, aplicándose en ti la ley de causa y efecto. Construye con tu amor, con tus virtudes. Si no, vendrás encarnación tras encarnación y siendo presa de la debilidad de tu alma, disociándose y dejándose atrapar por los placeres que da el mundo, olvidándote de tu esencia, que es heredero de Dios, heredero del universo, pero por tu debilidad te conformas con ser heredero de un hombre. Conclusiones. Que tu elocuencia no solo sea de tu hablar, sino también en el accionar. Conviértete en sembrador de la semilla del amor, de la benevolencia, de la comprensión, de la humildad, del sentido común, del razonamiento, y déjalo caer, que en muchas tierras fértiles caerán, en muchos darán fruto. Pero no te detengas, sembrador, porque muchos de tus semillas caigan en la piedra, en los espinos o a la orilla de los caminos. Sigue, persevera, eres el obrero de la última hora. Cambia de actitud mental. Di, yo quiero, yo puedo. Tienes el libre albedrío. Yo quiero, yo puedo. No sigas disociando lo divino que existe en ti. No te niegues. No niegues tu esencia. Dios está en nosotros. Dios está en ti, solo esperando que tú te decidas. No atesores ideas erróneas, ideas equivocadas, que tarde o temprano, cuando la muerte toca a tus puertas, te darás cuenta que todas esas ideas eran erróneas y que tú pensabas que eran verdad. Pero verdad para tu orgullo, verdad para tu egoísmo. No atesores, hermanos. Deja de ser un acumulador de tesoros terrestres. Jesús nos recomienda que no hagas tesoros en la tierra, donde el ladrón roba y el orín corrompe, sino hacer tesoros en el cielo. ¿Cuáles son esos tesoros que tú te llevas al desencarnar, que tú te llevas al morir? Deja de acumular. ¿Acaso has visto a las personas cuando las van a enterrar, tierran con sus bienes? No, los bienes se los reparten y nos escudamos al decir, no, es que yo estoy acumulando para dejarle a mis hijos, para que no sufran. ¿Acaso no fue el sufrimiento que tú padeciste que te hizo lo que hoy eres? Ese crecimiento. ¿Por qué le niegas a tus hijos el experimentar? ¿Acaso no tienes fe en Dios? Que también ellos, antes de ser tus hijos, primero son hijos de Él. Así que padre, madre, usted perdió a su padre o a su madre a temprana edad.
Dios es infinitamente justo y bueno. De usted depende sacar de esa experiencia algo positivo o negativo. Es su libre albedrío. Deja de ser un acumulador de tesoros terrestres. Acumula los tesoros espirituales, que esos te los llevarás al momento de morir. Libérate por tu bien y por los que te rodean. Deja tus miedos, tus fobias, tu complejo de culpa y ideas erróneas que atesoras. Libérate, decídete ser feliz, pero tienes que liberarte de esa carga, de ese lastre que no te deja ser feliz. Libera tus virtudes. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos espíritus inmortales y condenados a ser felices. Pero tienes que tomar la decisión de liberar tus virtudes. Tu orgullo te hace tropezar. Voy a poner un ejemplo en este caso, de esa conquista de bienes materiales y bienes espirituales. ¿Qué pasa cuando conquistas bienes materiales? Que pueden ser títulos académicos, cuando pueden ser posesiones materiales, reconocimiento, fama, poder. ¿Qué sucede con el ser humano cuando conquista esos bienes materiales? Poder, dinero, fama. ¿Qué sucede con el hombre o la mujer que logra obtener eso? Pasa en la mayoría de los casos a considerarse superior a las demás personas, porque tiene un título universitario, un doctorado, porque tiene una mansión de XY millones, porque es famoso, porque es reconocido en todas partes, pero pasa a sentirse superior a una gran mayoría de personas. ¿Pero qué pasa? Veamos el otro lado. ¿Qué pasa cuando conquistas los bienes espirituales? Cuando conquistas la humildad, por ejemplo, pasas desapercibido, te vuelves invisible, te vuelves naturaleza. ¿Por qué te digo que se vuelve naturaleza? Porque así es. Ven ustedes que las nubes pasan todos los días por nuestro cielo y no reparamos en ellos. Respiramos las 24 horas y no reparamos en el aire, en el oxígeno que respiramos. El sol todos los días nos da su luz y su calor, pero ya no reparamos en él. Las estrellas iluminan nuestras noches y pasan años sin que las veamos. Un árbol que da sombra no te pregunta quién eres. Un fruto que degustas no te pregunta tu raza. La fuente que te quita la sed no te pregunta tu edad. El que conquista bienes espirituales se vuelve parte de la naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza? Es Dios. Entonces, el que conquista los bienes espirituales se vuelve uno con Dios, se vuelve parte de la naturaleza y para la mayoría de los seres humanos se vuelve alguien invisible. Tu orgullo te hace tropezar por tus ideas mezquinas e ilógicas. Lo natural es buscar los senderos enseñados y prometidos por Jesús. ¿Por qué seguimos ignorándolo? Orgullo y egoísmo. Preferimos los tesoros de la tierra porque en sí creemos que solo esta vida existe. Por eso el espiritismo te habla de otras leyes divinas, como es la ley de la reencarnación, como la vida en otros planetas. Y cuando tienes esa visión, cuando puedes ver más allá de esta tierra, pregúntate, ¿qué te ata todavía a este planeta Tierra? ¿Por qué seguimos ignorando las enseñanzas de Jesús? Si lo natural es buscar los senderos que Él nos marcó, porque Él es el modelo y guía de esta humanidad. No estamos solos en esa búsqueda. Jesús tuvo sus apóstoles y seguidores para cumplir su misión. Lo mismo nosotros en esa búsqueda no estamos solos. Tenemos la familia, tenemos la sociedad para lograr ese crecimiento. Cuando usted en el día a día se enfrenta con cualquier persona que lo insulta, que pone a prueba su paciencia, su tolerancia, esos son los compañeros que Dios nos ha puesto para lograr ese crecimiento.
¿Cómo va a saber usted si no es rencoroso, si no vive esa experiencia? ¿Cómo va a saber usted si puede perdonar si nunca ha sido ofendido? Demos gracias a esos compañeros que Dios nos pone en el camino para probar nuestras virtudes. El espírita tiene mayor obligación de practicar con el ejemplo. ¿Por qué? Porque comprendemos mejor las leyes divinas. Sabemos que ese espíritu, ese ser humano que lo convertimos en enemigo, no va a acabar esa enemistad con que se muera, con que lo extermine. No, porque somos inmortales. Ese espíritu va a volver con nosotros. Porque Dios quiere que esos hijos, ese odio, se convierta en amor. Y solo a través del reencuentro, una y otra vez, que vamos a poder amarnos. Que donde está el odio, nazca el amor. Así trabaja Dios. Entonces los espíritas no pueden, no deben odiar. El espírita no debe de calumniar. El espírita tiene la obligación de practicar la caridad y el perdón, el olvido de las ofensas, de perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7, o sea, tantas como sean necesarias, porque comprendemos las leyes, la ley de causa y efecto, y si nuestro corazón está endurecido, la ley de causa y efecto se encargará de suavizar nuestro corazón. De ti depende que se desborde la bonanza que en ti existe. Si Dios nos depositó en nosotros esa virtud, ¿de quién depende hacerla florecer y que den fruto? Dele paso a esas virtudes, nuestra voluntad. Yo quiero, yo puedo. Compartir con los que te rodean, como lo vivenció Jesús. Si Dios, hermano, te ha puesto a vivir en este país, en esa latitud donde me escuchas hoy, a vivir en esa realidad, con esa familia, porque recuerda lo que decía Jesús, que Dios sabe lo que está haciendo, que nunca se equivoca. Y si nos ha puesto en esta realidad, es porque es esa realidad la que necesitamos para despertar en nosotros la decisión de liberar esas virtudes. Debemos compartir con los que nos rodean, así como compartió Jesús con todos y cada uno cuando Él estuvo acá encarnado en esta tierra. Dale paso, hermano, a esas virtudes. No te conformes con este mundo. Transforma este mundo por la transformación de tu entendimiento. Tú tienes el poder de cambiarte a ti. Y cambiándote a ti, ¿cambiarás este mundo o cambiarás de mundo? Porque si alcanzas una evolución, serás promovido a vivir en otro planeta. Si cambias tú, cambiarás al mundo o cambiarás de mundo. A través del espiritismo conocemos mejor las leyes de Dios. Nosotros no tenemos la excusa de decir, no lo sabía. No podemos alegar ignorancia de la ley si entre los hombres ese es un argumento valedero que no lo puede utilizar alguien, decir yo no sabía. No se puede alegar ignorancia de la ley, lo mismo que también con Dios. No podemos alegar ignorancia de la ley porque la ley está escrita en nuestra conciencia. Y el espiritismo nos revela de una manera más clara esas leyes. Y si nos equivocamos, lo hacemos con conocimiento de causa. Porque la verdad está en nosotros. Soy yo, Dios conmigo, en mi conciencia. Dios es la voz de la conciencia. El paraíso es esa paz interior cuando cumplimos las leyes de Dios. Si usted quiere ser feliz, ¿ha visto cuando nosotros buscamos la felicidad en las cosas materiales? ¿Cuánto tiempo le dura el placer, el gozo, la felicidad? Cuando compró su casa, cuando compró un auto,
cuando compró algún aparato electrónico, alguna pieza de vestir. ¿Cuánto tiempo le duró esa felicidad? Es efímera, ¿verdad? Es pasajera. Pero esa felicidad interior, que es eterna, que es permanente, solo la da cuando cumplimos las leyes de Dios. El espiritismo te ayuda a comprender el por qué sufres. Hablamos de las leyes de causa y efecto, reencarnación, evolución, la misericordia divina. Realiza un autoanálisis. Todos tenemos una agenda escondida. Hermano, libérate. ¿De qué tienes que liberarte? Ya lo explicamos. Es del orgullo y del egoísmo. ¿Quieres ser feliz? Ya sabes la condición. Ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces, en resumen, hermanos, Jesús es nuestro guía y modelo. ¿Para llegar a dónde? Hacia Dios. Por eso es que de Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, hermanos, para finalizar, tomemos la decisión de despertar esas virtudes que están adormecidas en nuestra alma, para que podamos alcanzar esa felicidad que tanto desea el ser humano, pero que la andamos buscando en los lugares equivocados. Que Dios me los bendiga y hasta una próxima ocasión. Buen día.